Ahora, Vamos, ahí recording está. in progress. Podemos. Bueno, pues nada, como estamos ahora grabando y también estamos retransmitiendo en directo en el canal de YouTube, pues primero darte las gracias a ti, a ¿cómo se llama? Escuela Holística Sicari. Exactamente, la Escuela Holística. Darte las gracias por tu invitación y por darme la oportunidad de, bueno, de poder conocerte en persona y de transmitir o comunicar, bueno, pues todo esto que tal como has dicho en el preámbulo, en la presentación, ¿no? Estas reflexiones, estos escritos, estas conversaciones que surgen espontáneamente a través de Facebook, a través de conversaciones por WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, es algo que surgió y ya empiezo a hablar, o si quieres hacer un preámbulo ahora que estamos grabando. Sí, dale. Le bueno, doy. en principio yo estoy muy contenta de que estés acá, invitado. Me parece que está muy bueno que compartir con otras personas, conocernos también, como dije antes, también expandirnos, porque hay mucha gente que nos tiene que escuchar muchas veces porque lo necesita. El otro día hiciste un vivo y me quedó como resonando mucho esto del tema del dolor, ¿no? Compartir el dolor o entender el dolor de los demás, o desde lo que a uno le pasa también, poder ayudar a otros, ¿sí? A partir de algo que me pasó, poder expandir eso que me pasó y contarlo como una vivencia propia, y así poder también entender a los demás. Es como que me vi muy identificada con eso, porque creo que todo nos conecta, o sea, a partir de un gran dolor, un gran sufrimiento, uno también busca de qué manera poder salir, y muchas veces es el aprendizaje que te deja eso, es lo que te ayuda a salir adelante, ¿no? Después, en el tiempo, vos te das cuenta que eso pasó para algo. Así que lo que me gustaría es que nos cuentes un poco cómo llegó todo esto a vos, para que también acá en Argentina te podamos conocer, ¿no? Pues sí, mira, esto, o digamos que yo siempre de alguna forma he tenido desde pequeño, desde muy niño, la inquietud de conocer qué había más allá, ¿no? O sea, esas cuestiones trascendentales que todos en algún momento nos hemos hecho en nuestra vida, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Por qué no nació otro? ¿Por qué? Porque las probabilidades eran inmensas, imagínate, ¿no? Las probabilidades de nacer entre los cientos de miles de espermas y las probabilidades de fecundar en un ovario es algo, bueno, espectacular, increíble, anormal, casi le llamo una anomalía, ¿no? Pero claro, y yo siempre pensaba, digo, va, a ver, si yo no... Esto lo pensaba con 14 años, ¿no? O con 13 o con 10. Y me planteaba lo siguiente: si yo no hubiera nacido, si hubiera sido otro esperma el que hubiera fecundado al óvulo de mi madre, ¿dónde estaría yo? Esa es la pregunta fundamental. Desde muy niño me hacía esa pregunta. Y cavilaba hasta el punto de decirme, a ver, Pepe, si tú no has nacido, significa que no estarías aquí y el mundo no existiría. Luego yo soy un milagro, una espontánea causalidad, porque es una sucesión de causas y efectos desde que esto nadie sabe cómo, ni nadie lo sabrá jamás, surgió. Hay gente que le llaman el Big Bang, el inicio de algo, pero bueno, no entramos ni en física, ni siquiera en metafísica, ¿no? Hay quienes le llaman alma, conciencia, vacío, vacuidad. Yo le llamo lo ignoto, lo incognoscible, que es aquello de lo cual emerge la forma. Y la forma se inicia, la forma no es solamente la forma humana, lo que pasa es que los humanos creemos que somos el centro del universo, pero la forma se inicia desde pequeñas partículas, ¿vale? De hecho, bueno, ya se ha contrastado y se han detectado, ¿no? El bosón
y el fermión, que son las dos partículas más elementales de la cual surge todo. Esas son las dos partículas más elementales, ¿no? El bosón y el fermión. Y a partir de ahí surge la materia, la forma, ¿vale? Ahí surge la forma. La forma va evolucionando, la forma se va desarrollando y esta forma es aquella manifestación de la cual hablaba, por ejemplo, Nisargadatta, ¿no? Que decía, de la conciencia surge la manifestación, o del alma surge la manifestación, ¿no? O en el Tao, en la filosofía del Tao, ¿no? El Tao sin nombre da lugar al Tao con nombre, ¿no? O de Buda, la vacuidad, la ausencia insustancial, ausencia de contenido, y de ahí, de lo vacuo, surge la forma. Esa forma evoluciona y da lugar a la conciencia de ser consciente, de existir, ¿vale? Entonces, esto de haber nacido, esa pregunta que yo me hacía, si yo no hubiera sido el afortunado esperma de haber entrado, de haber fecundado en el ovario de mi madre, ¿no? La conclusión a la cual llegué es la misma que otros muchos a lo largo de la historia de la humanidad han llegado. Y es sencillamente que somos el pensamiento que concibe el mundo. Somos aquello que observa y que es testigo de sí mismo, porque nosotros, a través de una evolución de miles de millones de años, la materia se ha transformado en vida. La vida, a través de un desarrollo de miles de millones de años, se ha transformado en conciencia y conocimiento de existir. La conciencia, que es saber que estás aquí, ¿vale? Saber que estás aquí. Yo quiero decir que cuando me queráis interrumpir, me interrumpid, ¿vale? Esto no es un monólogo. Me gustaría que fuera un satsang y luego explicaré lo que es un satsang, ¿no? Y si hay cualquier pregunta, pues me cortas y me interrumpe, ¿vale? Entonces, esa conciencia de existir es aquello mismo. Tengo que silenciar, ¿puede ser? Rompe la tele. Sí. Ah, no. No, un momentillo. A ver, tú, es que creo que te he silenciado. Ahora. Discúlpame. Ya lo solucioné. Estoy atenta. Exactamente. Entonces, aquello que yo leía de pequeño, porque yo siempre, como nací en una familia cristiana, pues en mi casa se leía la Biblia, siempre lo cuento en todos los lives que hago, ¿no? Y yo recuerdo la alegoría del Edén, que al principio yo no la entendía. Digo, vamos a ver, dice, si comes de esa fruta adquirirás conocimiento del bien y del mal. Bueno, pues eso es muy sencillo. Eso es un cuento, una fábula, una alegoría, que simplemente explica que cuando adquieres conciencia, conocimiento, cognición de existir, aparece una cosa que se llama dualidad. Conocimiento, además lo dice así taxativamente, si coméis del árbol de la ciencia, adquiriréis conocimiento del bien y del mal, es decir, cognición. Saber, ser consciente de que existes, de que estás aquí. Y a partir de ese momento surge el sujeto. Y surge la dualidad. Porque al tú sentirte un sujeto, te sientes separado del resto. Te sientes autónomo. Es un acto o un hecho espontáneo de autodeterminación, de independencia, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que eso, bueno, esto sería muy largo de contar, pero bueno, lo resumo. Esto da lugar a lo que se suele hablar o conocer como dualidad. ¿Y qué es la dualidad? La dualidad empieza sencillamente tomando conciencia de que existes, de que yo soy yo, de que tú eres tú, de que aquel es negro, de que el otro es chino o amarillo, de que una forma es mujer, de que esta forma parece ser o me han hecho creer que es hombre, o da igual. Ese conocimiento es la dualidad. Y la dualidad siempre lleva su lado opuesto. Día, noche, bueno, malo, amor, odio, salud, enfermedad. Y al mismo tiempo, al ser conscientes de esto, que esto no deja de ser una paranoia del propio sujeto, porque el resto de animales, que se sepa, no viven en dualidad. Y el resto de las manifestaciones vivas no viven, aunque sean vida, un árbol, un insecto, un tardígrado, ellos no viven en el concepto de dualidad. Y la muestra es que ellos no necesitan inventarse nada.
porque no tienen miedo a desaparecer tal como aparecieron, es decir, no tienen miedo a la muerte, ¿no? Entonces la dualidad surge del propio ser humano, del cerebro más desarrollado, que llega a la cognición, a la comprensión de existir. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es el problema de la dualidad? La dualidad es inevitable. No tenemos más remedio que vivir en dualidad. Y nadie puede decir que ha salido de la dualidad. Digamos que lo único que podemos hacer para evitar el sufrimiento una vez en la dualidad, en la tesitura, es no posicionarnos ni entre una ni otra, ni A ni B, ni entre sujeto u objeto. Cuando no te posicionas, cuando no te identificas con eso que tú percibes como yo, ese tú desaparece también. Y sencillamente vives en la tranquilidad de que hagas lo que hagas, las cosas serán como tengan que ser. Y que todo lo que percibes son formas, igual que nosotros, que yo mismo soy una forma, ¿no? Y que cada una de esas formas procede de esa misma esencia o vacío, ¿no? Que se le puede llamar alma, atman, vacuidad, se le puede llamar como sea. Pero lo importante es no posicionarse ni entre el amor ni entre el odio, ni entre el blanco ni el negro, sino dejarlo ser. Porque el posicionamiento es una interpretación personal y subjetiva y siempre va a llevarnos a una fricción, a una resistencia y a un dolor. Entonces consiste en dejarlo ser. Ser consciente de cómo aparece esto, más o menos intento explicarlo de la forma más resumida, y una vez que lo comprendes, sencillamente, como decía la canción de los Beatles, let it be, déjalo ser. Déjalo Me ser. encanta. Me encanta. Déjalo Bueno, ser. y esto surge, surge, ya como he dicho, desde pequeñito tenía esta inquietud y hace 2 años y medio aproximadamente fue cuando comencé a escribir en Facebook algunas reflexiones y empezó gente a dejar comentarios, empezamos a interactuar, a conectarnos y a tener conversaciones privadas. Y aquello, cuando teníamos esas conversaciones, por ejemplo, a través de Facebook, pues yo guardaba los textos esos y cuando veía que decían algo, que podían resonar, que podían ser de utilidad y demás, pues lo que hacía era que lo volvía a publicar, volvía a hacer otra publicación. Y a raíz de aquello surgían nuevos comentarios y Claro. surgía una nueva interlocución, ¿no? Y tomaba forma, porque el Saxon, y ahora lo explicaré, es eso, ¿no? Esa reciprocidad, ¿no? Y volvía a escribir hasta que alguien me dijo, dice, oye, ¿tú haces Saxon públicos? Y yo no sabía lo que era un Saxon, no tenía ni idea. Digo, es que no sé lo que es, tuve que meterme en la Wikipedia, en Google, a ver qué era aquello, ¿no? Y ya descubrí que el Saxon era aquello tan sencillo que yo había leído desde niño, cuando Jesús de Nazaret dijo aquellas palabras, donde haya 2 o más en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Por qué? Porque yo al principio no entendía, digo, bueno, ¿y uno solo? ¿Tiene que ser 2? ¿Por qué? Claro. Porque vivimos en dualidad. Jesús lo Claro. sabía. Vivimos en dualidad. Entonces, ¿qué ocurre? Esa comunicación de pregunta-respuesta, que es uno mismo, cuando surge la pregunta, emerge la respuesta y es una reciprocidad. De alguna forma, aquí estamos en un acto de reciprocidad, es un feedback. Si alguien Exacto. pregunta, surge espontáneamente la respuesta y nos retroalimentamos ambos. Por eso es tan importante esto que se le llamaría como la terapia de grupo de los alcohólicos, ¿no? Porque para mantener de alguna forma espontánea, no forzada, sencillamente esta atención que es una comprensión de que vivimos inevitablemente en esa dualidad y de que la única forma de no sufrir o vivir sin conflicto mental es el no posicionamiento. ¿Vale? Eso es. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues de aquellas conversaciones, alguien dijo en una ocasión en Facebook, ¿y cuándo vas a escribir un libro? Y pensé, digo, bueno, ¿y por qué no? Y aquellas mismas conversaciones que surgieron a lo largo de los meses dieron lugar a Isha, a este libro. Un libro Hermoso. que tiene 340 páginas, se vende en Amazon y es un libro que está, como digo al principio, es una historia real
porque todos son las mismas conversaciones que yo tuve personalmente con toda la gente de Facebook, y al principio le doy las gracias a todos y cada uno de esas personas que contribuyeron, ¿no? Pero narrado en un contexto ficticio, porque lo hice en forma de novela, ¿no? Y esa es la historia. Y sigo escribiendo. Ahora estoy con el segundo libro, que se llama A través del espejo, y que seguirá, a pesar de que va a ser una novela, pero seguirá siendo estas conversaciones que día a día van surgiendo, y esta reciprocidad, este feedback, esta retroalimentación que tenemos para no perdernos en el embrollo del yo, ¿no? Del ego, del sujeto que vive en esa dualidad y que no deja de buscar desesperadamente algo que nunca va a encontrar. Y esto es muy importante, comprender que no hay nada que buscar, porque no hay nada que encontrar, porque todo lo que somos es lo que percibimos y todo está en nosotros mismos. No va a venir nadie fuera a sacarnos las castañas del fuego, ni a darnos ninguna instrucción. No hay iluminado, no hay gurú, no hay guía. Somos nosotros mismos. Y esto es muy importante descubrirlo. Y no dejarse llevar, porque en definitiva somos el resultado de todo ese aprendizaje, de todo lo que hemos vivido, experimentado. Pero la respuesta la tenemos nosotros mismos, porque somos la pregunta y la respuesta a la vez. Somos la comida y el que degusta la comida. Somos el oxígeno y el que lo respira, porque solo estamos aquí. Somos tan importantes, como yo en alguna ocasión le he dicho a mi hija, digo, eres tan importante que sin ti el mundo no existiría. Porque no existiría. Porque en el momento que el sujeto se desvanece, desaparece el universo entero. El otro día leía un artículo muy interesante y decía, bueno, era sobre entropía, que es, digamos, desde una base ordenada, imagínate un plátano, digamos que tiene poca entropía mínima porque está compacto y está tal como es, ¿no? Pero si lo rompes, se hace añicos y ahí se potencia la entropía. Pero ¿qué ocurre? Es casi imposible volver al origen. No puedes. Si vuelve a romper cada uno de los trozos, vuelve a haber más entropía, ¿no? ¿Y qué ocurre? La entropía lo que estudia es precisamente una forma de medida de ese desorden. Nosotros somos pura entropía porque procedemos de un inmenso desorden, un gran desorden bien ordenado, ¿no? ¿Y qué ocurre? En ese artículo decía Stephen Hawking, no sé si lo conocéis, ese eminente científico que iba en la silla porque no podía andar y que falleció, y decía algo así que él se inspiraba en Descartes cuando decía aquello de pienso, luego existo. Dice, y sé que en este momento el universo se está expandiendo por una sencilla razón, porque hay cerebros y mentes que lo observan. Porque si el universo, en vez de expansión, estuviera en implosión, en el Big Crunch, que es volver a su origen con menos entropía, se enfriaría tanto que no habría un solo testigo, no habría una sola inteligencia, ni un solo ser que pudiera percibir, porque no habría vida. No habría absolutamente nada. Entonces esta es la muestra de que estamos en una continua entropía, desorden y expansión. Y eso mismo venía a decir Stephen Hawking, de que sin testigo, lo mismo que dice la física cuántica, sin testigo no hay acontecimiento. Y nosotros somos el testigo. Este pensamiento que observa. No hay nadie detrás. Y es importante saberlo también. Somos aquello que percibimos a través del pensamiento, a través de la mente. Bueno, y si hay alguna pregunta, alguien que quiera decir algo. Muy buenas. Si de tiempo, simplemente puede levantar la mano y lo vamos habilitando, porque estaría buenísimo que compartamos y que se animen a hacer preguntas, o me lo dejan escrito en el chat y yo lo voy hablando con Pepe, ¿sí? Sin ninguna resistencia ni miedos, porque acá estamos compartiendo en familia, así que relájense con ese tema. Y por otro lado, me encantaría que nos digas un poco sobre ella, hables un poco del libro también. Vale. ¿Algún párrafo o algo? Quiero saber más sobre eso. Y es un libro muy completo. Es un libro de mesita de noche. Es un libro porque tiene unos 100
capítulos, pero muy cortitos. Son auténticas reflexiones. Reflexiones y todas basadas en conversaciones reales. En conversaciones reales. Entonces, pues no sé si podría leer algo al azar, si queréis. Bueno, sí, ¿Sí? sí, Okay. Pues no sé cuál, si cualquier, no sé, si alguien... Abre una hoja y mira ahí y nos lees eso. A ver, por ejemplo. Mira, acabo de abrir una que se titula Espiritualidad, precisamente. Bien. Y dice, aferrarse a la espiritualidad es evitar sumergirse en las profundidades del océano de lo imperecedero. ¿Qué ocurre? Que cuando nos aferramos incluso a la propia espiritualidad, cuando nos aferramos esperando hallar algo, estamos impidiendo dejarnos llevar y caer al vacío de la eternidad. Porque la espiritualidad, y lo digo muchas veces en muchas charlas, ¿no? El ego, el yo, se mueve en la espiritualidad como un cochino en un charco. Igual. Sí. Sí, porque lo que busca es no morir, lo que busca es permanecer. La madre de todos los miedos es el miedo a la muerte. Y tal como dije antes en el Génesis, en aquello de si adquirís o coméis esta fruta, adquiriréis conocimiento del bien y del mal, la dualidad, y moriréis. Entonces, el yo le duele mucho aceptar que su muerte es inevitable. Nadie va a trascender al yo. Nadie trasciende al ego. Nadie trasciende al conocimiento de existir. Y esto es una aceptación, porque no hay otra. Pero el yo se involucra, inventa la espiritualidad precisamente para pervivir. La espiritualidad es algo así como esa ciencia de la criogenización o esa ciencia del elixir de la juventud, ¿no? De la eternidad, porque no queremos desaparecer, queremos vivir más años, jóvenes, sanos, pero no queremos fenecer. Y a veces la espiritualidad es un gran obstáculo. Es un gran obstáculo. Yo siempre digo, un pederasta, ¿dónde se recrea? En un campo de trabajo de niños. Pues el yo, esto que se resiste a desvanecerse y a entregarse, como decía Jesús, en los brazos del Padre, de lo absoluto, que no tiene atributos, que no tiene forma, que no tiene cualidades, el yo busca en la espiritualidad precisamente lo contrario. Busca permanecer, busca eternizarse. Pero eso no es, porque esto que habla es la irrealidad. Yo soy el sujeto que habla, evidentemente. Y nadie puede decir, yo he trascendido al yo, al ego. Hay personas que metidas en el mundo de la espiritualidad dicen, no, es que yo he trascendido. Yo estuve allí, he estado en Samadhi y ahora he vuelto para contarlo. Pues esto no es así, hombre. Esto no puede ser así. Porque el día que tú estés allí, no vas a estar aquí nunca más. Serás un fiambre, habrás muerto. Y precisamente allí no va nadie. Porque lo único que habla, que es la mente, el pensamiento, su único destino es desaparecer, desvanecerse. Y lo que es la verdad, yo digo inexistente. ¿Por qué? Porque, como decía, mira, Rama preguntó a Vasista, ¿qué es la mente? Y Vasista contestó, la mente es lo pensado. Y lo pensado es toda existencia. Fuera del pensamiento no hay existencia ninguna. Es decir, la verdad no es mental, no se puede pensar y por tanto es inexistente. ¿Por qué? Porque lo que percibe, lo que experimenta, aquello que puede estar en babia o puede estar súper estresado o puede estar disperso, es el pensamiento. Y nadie, por mucho que lo diga, nadie ha trascendido al yo. Nunca jamás. Porque cuando... Acá hay dos Sí, comentarios para que sí, la sí, gente se vaya acoplando a nosotros. sí. Andrea, hola, es la busca pero no halles egoico. Después, Rocío, yo creo que algunas personas tenemos más miedo a la libertad que a la muerte física. Sí, pues, perdona. ¿Qué dice Andrea? Andrea, Es que no lo he escuchado bien. perfecto. Hola, dice, hola Andrea, en busca pero no halles egoico.
Eso dice Andrea. Y Rocío dice, yo creo que algunas personas tenemos más miedo a la libertad que a la muerte física. Sí, sí, sí. Juan, ¿Contesto al primero? dale, Y dale, vamos en dale. orden. Sí, ¿puedes repetir? Es que no me he enterado bien lo de Andrea. No. Hola, es el que busca pero que no halles egoico. Es como que ella está diciendo que uno a veces busca pero que lo que haya es lo egoico, ¿no? Ah, sí. Ah, vale. Perdona, no lo había entendido. Sí, tal cual lo ha dicho. Porque el que busca es aquel que nunca va a encontrar. El buscador es un hámster en una noria. El hámster está en el mismo punto siempre. Nunca se movió. Está en el punto de partida y en el punto de llegada. El buscador, en el mundo de la espiritualidad, el buscador es un hámster que da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Llega un día, porque esto va con la edad también. Ten en cuenta que el sujeto no nace, y ahora luego si queréis lo explico. El sujeto no nace del vientre de la madre. El sujeto se hace después. Es aquello que ha aprendido y ha querido ser esa experiencia, ¿no? Pero el sujeto cuando nace se involucra en una búsqueda, porque eso es innato en la condición humana. Una búsqueda continua, ¿no? Pero al mismo tiempo, según va evolucionando y pasando el tiempo, los años, cuando tomas conciencia de que no vas a ningún lugar, el hámster empieza un proceso que yo lo defino como cesación. Deja de dar vueltas porque de alguna forma se da cuenta de que estaba haciendo, en Argentina se llama el boludo, el pelotudo, lo que sea, lo que estaba haciendo allí. ¿Por qué? Porque no va a ningún lugar. Cuando el hámster toma conciencia de que todo lo que corría era para nada, ¿qué hace el hámster? Se baja de la noria y se echa a dormir. Porque no hay nada que hacer. No hay lugar a donde ir. La vida es eso, una noria, ¿no? Entonces, tal como dice Andrea, el que busca es aquel mismo que no tiene nada que encontrar. Es el ego. El ego es el que busca. Y el ego no puede encontrar nada porque no nació, surgió y no morirá, sino que morirá incluso antes de la propia muerte, ¿no? Es un paquete de pensamientos. El yo, el ego, es un paquete de pensamientos, es un paquete de bytes. Imagínate la mente. Hoy lo hablaba con Raquel, que está aquí. Hola, Raquel. Lo hablaba con ella. La mente es, imagínate un disco duro, totalmente en blanco, formateado, ahí no hay nada. Eso es un bebé. Un bebé es un disco duro sin programas. Y el yo, a partir de los 2 años de edad, aproximadamente, hay quienes dicen, científicos, neurólogos, 2, 3 años, 4, algunos apuran hasta los 6, pero bueno, a partir de los 2 años de edad es cuando empieza ese disco duro formateado a recibir software por medio de pendrive, por medio de donde sea, pero ¿qué es eso software? El sujeto, porque empieza a entender, tú eres Pepe, ha nacido en España, habla español, si tu familia es del Real Madrid, pues será del Real Madrid, y si votan a determinado partido, será de ese partido, y si naciste cristiano, pues serás cristiano. Y todo eso, esa experimentación, es el sujeto. Pero no nació el sujeto, lo hicieron. Es el software. Es la aplicación que se pone en el disco duro. Y imagínate que ese disco duro, totalmente en blanco, nace en Argentina, en la ciudad de Córdoba, en Argentina, con una familia acomodada, cristiana, y lo raptan con 1 año. Lo raptan con 1 año y se lo llevan a Arabia Saudí. Y ese niño que nació en una familia argentina de habla española, cristiana o católica, ¿qué ocurrirá? Que cuando se desarrolle, cuando aparezca el sujeto en Arabia Saudí, ya no será el que es actualmente. Será otro sujeto que hablará árabe, que se hará partidario de cortar el clítoris a las niñas y probablemente de lapidar a mujeres infieles. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no somos el sujeto. O sea, somos el sujeto, somos realmente, esto que habla es el sujeto que ha llegado a esta conclusión por la influencia, las contingencias, el aprendizaje familiar, escolar, las amistades, etc. Pero de alguna forma, si te paras a analizarlo y a pensarlo, el sujeto no es una realidad, porque es una realidad en Argentina, en esa familia,
pero hubiese sido otra realidad con otra familia distinta. Pero no solamente eso, existe ya tecnología para formatear mentes y crear sujetos con recuerdos que ni siquiera han existido. ¿Vale? Entonces, a lo que decía Andrea, tal como dijo, el buscador es el propio yo, y fuera de él no hay nadie que busque, y evidentemente nunca va a encontrar nada. ¿Y Dulce, qué decía Dulce? Rocío decía, yo Sí. creo que Rocío, perdón. tenemos más miedo a la libertad que a la muerte física. Sí. Y eso es Sí, totalmente fuerte. Claro, claro. La libertad implica muchas cosas. La libertad no la quiere nadie, es muy difícil. La libertad no la quiere nadie porque la libertad no es poseer, no es tener. La libertad es desasirse, es desposeerse, es no tener nada. Nada a lo que agarrarte. El libre, la persona libre, Jesús decía unas palabras que me gusta recordarlas y rememorarlas, y decía aquello de las aves tienen nidos y las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre, este que estaba hablando, no tiene ni donde reclinar su cabeza. Eso es la libertad. La libertad es no tener ninguna expectativa hacia nada. No poseer nada. Y cuando una persona no posee nada, sobre todo emocional, porque tú perfectamente la gente dirá, bueno, entonces, ¿qué hago? No tengo casa. No, evidentemente, tú tienes lo que tengas que tener, lo que ha surgido en tu vida y lo que con tu trabajo has ganado. Pero nunca te apegues a ello. Emocionalmente no te apegues a ello. Porque la libertad es un desapego absoluto. Es un desasirse de todo. Y cuando ya no tienes apego a nada, cuando no tienes expectativas, cuando no esperas nada de nadie, no tienes nada por lo que luchar. No hay ningún enemigo que te arrebate nada. No hay ningún enemigo a la amistad. La persona, cuanto más propiedades emocionales tenga, más enemigos tiene. Porque tienes más que defender. Tienes que defender lo que tienes. Pero el desposeído, al no tener ni siquiera donde caerse muerto, no tiene absolutamente ningún enemigo. ¿Quién le va a robar? Cuando tú te desposees mentalmente del sujeto, cuando tú llegas a la conclusión de que esto que habla es una irrealidad circunstancial, ¿sabe lo que ocurre? Que ya te da igual, porque nadie te puede insultar. Porque si te insultan, no hay un sujeto que se sienta agredido. Si te agreden, no hay un sujeto que realmente se haya sentido golpeado o dolido. ¿Vale? Porque tú no te identificas con esto. Pero evidentemente, la arrogancia del ego, como está tan identificada consigo mismo, cada vez, bueno, una simple corrección ya supone un agravio, ¿no? Oye, es que, y dice, no, es que, oye, ¿tú quién eres de mí para decirme esto, no? ¿Tú qué? ¿Por qué? Porque tú estás defendiendo una identidad, un sujeto. Pero cuando realmente desaparece la identidad con el sujeto pensante y hablante, porque esto es sencillamente una cuestión de reconocimiento, de comprensión, ¿vale? No estoy invitando a nadie a que tire el dinero a que se haga pobre, ¿no? Sino sencillamente es una cuestión, claro, de reconocimiento. Y en el momento que tú ya reconoces que esto es una irrealidad, que esto es una quimera, que esto no tiene por dónde cogerse, en ese momento tú no tienes nada que defender. No hay nadie que te pueda agredir. Sí, podrán decir cosas. Otros dirán, oye, te han dicho eso, pero tú no te sentirás ni siquiera agredido. No verás el ataque, ¿entiendes? Por eso la libertad es mucho más complicada que, como decía Rocío, ¿no? que la propia muerte, ¿no? Ha dicho algo así. También Juan Sí. dice, hay pensamientos sin palabras, hay mundos sin lenguaje. Hay pensamientos sin palabras. Sí. Y hay mundos sin lenguaje. Claro, todos. Todo el pensamiento, somos eso. Pensamientos. Somos lo pensado. Como decía Bashista a Rama. Somos lo pensado. Y lo pensado es espontáneo. No es forzado. Nadie decide lo que pensar. Cuando duermes en el sueño profundo, o sea, no en el sueño profundo, sino en el sueño onírico, los sueños surgen espontáneamente. Nadie lo elige. Pues el pensamiento es igual. El pensamiento es algo totalmente espontáneo.
Si yo invito a vosotros a decir, por ejemplo, piensa en un animal. Y la gente, normalmente, cada uno de nosotros, yo pensaré en el perro de mi hermana porque es el más cercano que tengo, ¿no? O unos pensarán en su gato, otros pensarán en el perro de la vecina. ¿Por qué? Porque es por asociación. El pensamiento es espontáneo y por asociación. Seguramente que no va a pensar en nada que no existe. Probablemente existe algún tipo de animal. Por ejemplo, yo me intereso mucho por un animal que se llama el tardígrado, siendo una gran admiración por el tardígrado. Tardígrado es un ser que, aunque su vida normal es de 2 años y medio, puede estar muerto 30 años y luego volver a la vida. ¿Por qué? Porque tiene un mecanismo, que no sé exactamente el nombre, que consume, desaparece el 80% de su agua y se queda como en un estado de hibernación. O sea, no está muerto del todo, pero puede abrir, o sea, volver otra vez a la vida normal 30, 40 o 50 años después. Puede vivir en el espacio vacío, con radiaciones. Si hubiera una guerra nuclear, los tardígrados seguirían ahí, ¿no? Entonces yo estoy seguro que hay mucha gente que no conoce un tardígrado. Pero si yo No. le digo piensa en un animal, aquellos que no lo conocen no pensarían en el tardígrado. Por tanto, el pensamiento es por asociación. Porque tú ya lo has vivido, porque tú lo has visto, porque lo has aprendido. Por eso el sujeto nunca ha nacido del vientre de la madre. El sujeto es la suma de las experiencias vividas. Eres la propia circunstancia en sí. Si estás deprimido, eres la depresión. Si tienes ansiedad, eres la ansiedad. Si te tocan 1.000 millones de euros en la lotería, eres una felicidad desbordada y visceral. Y si luego te dicen que es mentira, eres aquel que va a matar a aquel que te engañó. Eres las circunstancias. No hay un sujeto que sea estable, que sea cuerdo, ¿no? Somos las circunstancias que se viven en cada momento, en cada instante. Somos eso. Eso es lo que habla, eso es lo que piensa. Por eso el pensamiento, claro, las palabras y el pensamiento son ruido de fondo, ¿no? Pero es lo único que puede comunicarse, es lo único que puede hablar. Y lo gracioso del tema, que siendo una irrealidad, porque el pensamiento es como las luciérnagas en la noche, ¿no? Que brillan, ¿no? Aparecen y desaparecen, así son los pensamientos, y el sujeto es aquello que cree ser ese pensamiento, que se apropia del pensamiento y se identifica con eso que ve, con su cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de todo ello, no somos esta realidad. Porque esta realidad tangible, palpable, que habla no es la verdad. La verdad, lo incognoscible, lo ignoto, lo absoluto, el palabraman, como le llamaba Nisargadatta, es algo que la mente jamás lo podrá entender. Y nadie puede experimentarlo. Nadie puede estar ahí. Lo que pasa es que el ego se quiere traer a Dios a la tierra. O quiere sentarse a la diestra del Padre. Pero allí no habrá testigos, porque no hay un allí. Como no hay espacio-tiempo. El espacio-tiempo surge en el universo y solamente es percibido por la mente, pero realmente no existe. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de algo realmente inexistencial, no existe. Y por mucho que queramos, por mucho que lucubremos, por mucho que queramos buscar, no lo vamos a ver nunca. Nunca entraremos en ese paraíso. ¿Vale? ¿Y había una pregunta más? Bueno, Andrea dice, sí, Pepe, eso. Después, Rocío, sí, pero sí somos el resultado de 1000 condicionamientos. Exacto, sí, sí. El resultado de eso. A ver, mira, el cuerpo, aquello que nace, cada 7 años se regenera entero. No solamente celularmente, sino atómicamente. No queda un solo átomo de un cuerpo que vivió hace 10 años. Por ejemplo, este que está hablando, el Pepe de hace 10 años no existe. Murió. No está. Porque no hay un solo átomo. Por tanto, no somos el cuerpo. No somos el cuerpo, porque se regenera. Si tú miras una foto de cuando hiciste la comunión, de cuando estaba en el colegio, ese niño no existe. Murió. ¿A qué viene el miedo a la muerte? Si esos sujetos ya no existen. ¿Vale? Entonces no somos el cuerpo. Y no somos la mente porque el pensamiento y esa identidad de sujeto surgió después del nacimiento. Y tal como dice Andrea, es las experiencias que ha vivido tanto en el entorno familiar como escolar, como amistades,
etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo eso es también totalmente efímero, pasajero, transitorio, perecedero, que va y viene. Por ejemplo, en el sueño profundo, sin sueños, durante la noche, el sujeto desaparece, se desvanece. No hay nadie. Si una persona se desmaya en este momento, de los que estamos aquí ahora, el universo entero desaparece para esa persona. No hay nadie. A mí personalmente me operaron en una operación, estuve 3 horas en anestesia general. Cuando me inyectaron aquí la anestesia, yo sentí un sabor metálico y desaparecí. Y espontáneamente abrí los ojos y habían transcurrido 3 horas. ¿Dónde estaba yo? No estaba, no existía. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que no hay un alma pensante que diga, soy un alma y voy aquí a reencarnarme. No, no. Porque si eso fuera real, nunca desaparecería una persona con anestesia general. Porque el alma siempre estaría ahí, ¿no? Si realmente existiera. ¿Esto qué demuestra? Pues que lo que habla, lo que experimenta y lo que siente es el pensamiento. Y con una simple sustancia de química, el pensamiento desaparece. No hace falta ni pegarle un tiro a una persona para que muera, no. Sencillamente anular el pensamiento. Con química, con cualquier sustancia, ¿no? No somos el pensamiento porque tú te metes una ayahuasca o te metes un alucinógeno, un LSD o cualquier sustancia y ya eres otra persona. O bebes alcohol y te transforma en otro. Si fuéramos realmente el pensamiento, seríamos continuos, fijos, estables, invariables, siempre pensaríamos igual. Y entonces, no somos el cuerpo, por tanto, y no somos el pensamiento. Pero aquello que habla es el pensamiento. Y el pensamiento es aquel que analiza esto y que es consciente de que es una irrealidad, ¿vale? No es que seamos un sujeto con pensamiento, no, somos el pensamiento. Y la única liberación, entre comillas, o iluminación, es tomar conciencia de que yo, como pensamiento, soy consciente de que soy una irrealidad. Y que esta irrealidad nunca será testigo de la verdad. Jamás. Y lo único que puede aspirar el pensamiento es a vivir sin conflicto mental. A vivir en paz. A vivir en sosiego. A vivir en calma. Y eso cómo se hace, sencillamente no posicionándote en el mundo de la dualidad, que el mundo de la dualidad, el mundo del pensamiento, ¿no? No posicionarte ni en lo bueno, ni en lo malo, ni en lo justo, ni en lo injusto. Deshacirte de ti mismo, morir figurativamente al yo, morir al yo, a la creencia de ser un sujeto. Y cuando una persona muere figurativamente al yo, se convierte como un saco de boxeo, que por mucho que le pegue no le duele, porque no hay nadie. Una persona que ha muerto figurativamente, y digo figurativamente porque nadie puede morir al yo, porque entonces ya era un fiambre y ya no viene mal, ya no está aquí, ¿no? Figurativamente, ¿qué ocurre? Pues que esa persona no hay nadie que le pueda hincar el diente. No hay nadie que lo pueda perturbar. ¿Cómo vas a perturbar a una persona que no tiene credibilidad de sí misma? ¿Cómo vas a perturbar a una persona que le da igual morirse que no? ¿Cómo la vas a amenazar? ¿Cómo te vas a reír si no hay sujeto que reciba la burla? ¿Cómo vas a amedrantarlo si esa persona no tiene creencia en sí misma? Entonces esto es un camino sin camino de descrédito, de no credibilidad, de comprender que no tengo que luchar por ninguna fe, por ningún credo, porque todo lo que yo creo y toda la fe que tenga es irreal. No tengo que luchar por nada ni contra nadie, porque todos, hay tantas verdades como mentes y pensamientos hay, y todos son irreales. Yo no tengo ninguna credibilidad. Y lo que transmito es sencillamente de que este que habla no tiene credibilidad. Y por tanto, nadie tiene credibilidad. Porque si hubiera una sola persona con credibilidad, 7.000 millones de personas estaríamos en un conflicto continuo. Y de hecho estamos en conflicto continuo. Por querer creer que tenemos credibilidad. Y no la tenemos. No hay credo, no hay fe, no hay dogma, ni siquiera hay justicia. Porque lo que habla no es la verdad. Y la verdad nunca podrá ser pensada, comprendida, entendida, porque lo absoluto, lo inconocible,
no tiene atributos, no tiene cualidades, no es físico, no es mujer, no es hombre, no es caballo, no es jirafa, no es Dios. Sencillamente no es, ni siquiera es la nada, porque pensar en la nada es pensar en un testigo que es testigo de la nada, pero sigue habiendo un testigo de la nada. Es la ausencia de testigo, es la ausencia de toda manifestación. Eso es la verdad. Y esto es una tranquilidad, porque no hay que hacer nada, porque no somos hacedores de nada. Creemos que hacemos, pero somos una cadena concatenada de acontecimientos que han dado lugar a esto. Y eso es una gran liberación, porque al comprender que no somos hacedores de nada, entendemos de que no tenemos culpabilidad de nada. No hay absolutamente nada por lo cual sentirte culpable y, por tanto, ni ofendido. Todo está permitido, porque todo es una ensoñación, es una quimera. En la India le llaman maya, ilusión, ¿vale? Platón hablaba de esto, con la alegoría de la cueva de Platón, ¿no? Que decía que los sujetos éramos como aquella persona que está en una cueva y nunca jamás ha salido de la cueva. Siempre ha estado ahí, amarrada, atada, ¿no? Pero sí veía una cosa, veía unas sombras en la pared. Esas sombras, para esa persona, eso era la vida. Pero la realidad no era eso, porque la realidad, que esa persona nunca la vio ni la verá jamás, era que fuera había unos señores sentados en una hoguera. Y en la alegoría de Platón, aquel que somos nosotros, las sombras que ve no son la realidad. Pues nosotros, fíjate desde cuándo se habla de esto, ¿no? La gente dice que esto de la dualidad viene de la India, que va, ni mucho menos. El otro día leía en un live un pasaje judío del sabio de Salomón, del rey Salomón, ¿no? Un texto precioso del libro de Eclesiastés, en el cual te describe y habla de la dualidad, ¿no? Se llama algo así como un tiempo. Hay un tiempo para amar, un tiempo para odiar, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para reír, un tiempo para llorar, creo que lo he dicho, un tiempo para trabajar, un tiempo para descansar, etcétera, etcétera, ¿no? Y termina concluyendo de que polvo somos y en polvo volveremos, al polvo volveremos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya Salomón, en toda su gloria, sabía esto, sabía que esto era una ilusión. Y Buda lo sabía también, y Jesús de Nazaret. Ellos le dolía la boca de hablar de esto. Por eso Jesús se quedó solo, no lo comprendieron. Fíjate lo que hablaba Jesús, que decía, no he venido a traer paz, sino espada. He venido a enfrentar al padre con la madre, al hijo con el padre, a la nuera con la suegra, porque tu enemigo está en tu casa. ¿Qué es esto del enemigo está en mi casa? Pues muy sencillo, que el enemigo está en la emoción, en el apego emocional. Porque eso es lo que más duele y eso es en el nombre de lo cual se hace más chantaje emocional, ¿no? Precisamente las relaciones, cuanto más apego hay más adicción, hay más dependencia. Y esa dependencia emocional es el enemigo. Esa es la riqueza. Y la libertad es la pobreza, no tener ninguna dependencia emocional hacia nada. Porque las propiedades no es solamente lo material. La peor de las propiedades es sentirte propietario de un hijo, sentirte propietario de una mujer, sentirte propietario de tus hermanos. Eso es una esclavitud tremenda. Si tú te sientes propietario de tus padres, o ellos de ti, si alguien insulta a tu familia tendrás que matarlo. Por eso ahí es donde se generan todas las guerras. Todas las guerras son emocionales, en el nombre del amor. En el nombre del amor a tus padres, en el nombre del amor a tus hijos, en el nombre del amor a tu patria, del amor a tu equipo de fútbol, en el nombre del amor a la religión. Todas las guerras son en el nombre del amor. Y en el nombre del amor se derrama la mayor parte de las lágrimas y la mayor parte de la sangre. Porque ¿qué es lo que hieren cuando tú matas a otra persona? Hieren tu orgullo, el amor a ti mismo, el amor propio. Allí lo cuenta el juez. Mire usted, es que hirió mi amor propio. Ah, vale. Bueno, pues nada. Te meteremos 3 años de prisión por el amor propio, ¿no?
Es una auténtica gilipollez. ¿Qué es? ¿El amor qué es? El amor es una arrogancia tremenda. En el nombre del amor se sufre más que en ningún hombre. Y cuando una persona supera, como decía Jesús, el enemigo está en tu casa. Cuando tú superas la propiedad del amor, incluso de eso que llaman la totalidad, la unicidad, el todo, da igual, porque si aquellos que dicen, no, es que yo amo porque soy el todo. Bueno, ¿el todo qué es? Tú no eres el todo, porque si tú estás diciendo que eres el todo, es que no eres eso, porque eso no habla. Porque un árbol no dice yo soy el todo. Una estrella tampoco dice yo soy el Brahman. ¿Quién dice yo soy Dios? Yo soy Brahman, yo soy el todo. Lo dice el ego, aquel que observa y que está fuera. Y como está fuera, dice yo soy aquello. Esto es la verdad de perogrullo. Es así de absurdo. Para que una persona sea el todo, se tiene que morir. Y cuando te mueres, ya formas parte del polvo, de ese todo, de los átomos, pero no hay un testigo que lo vea. Y el dolor del ser humano es que no es testigo ni va a ser testigo nunca. Ese es el sufrimiento. Eso es lo que hablaba Jesús de Nazaret. Y eso es lo que hablaba Buda con la vacuidad. La vacuidad es vacío, ausencia, no hay nadie. Ni la madre que lo vio, allí no hay nadie. Pero mientras haya alguien que quiera ser vacuidad, como algunos dicen, ¿no? Es que yo he alcanzado el samadhi, el nirvana, la vacuidad, esto, lo otro, da igual. ¿Y usted qué va a alcanzar? Usted dice que ha alcanzado, pero usted no ha dejado de ser el hámster en la noria. Porque de aquí no sale nadie. Ni el apuntador. Aquí no queda nadie. Porque cuando mueres, por fin ha desaparecido el pensamiento que es el sujeto que creemos ser. Y una vez que eso ocurre, hay una cosa en el cerebro que se llama memoria. Y el sujeto es la memoria. Y una vez que desaparece la memoria, no hace falta ni morirse. Ya tenemos, por desgracia, enfermedades que afectan al yo y que te hacen perder la memoria. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Pues desaparece el sujeto. Una persona con una enfermedad que pierde la memoria, desaparece el sujeto. ¿Quién no ha conocido personas que padecen este tipo de enfermedades, Alzheimer, etcétera, etcétera, ¿no? Y el médico llega un momento que dice, mire usted, porque ya han llegado a una debacle ya de acontecimientos, ¿no? Bueno, que ya el cuerpo mismo ya no aguanta, ¿no? Y cuando están manteniéndolo incluso, ¿no? Entubado, están manteniéndolo, y dice el médico, mire usted, es que su padre, su madre, es que ya no está, no existe. Esto ya es un cuerpo que está ahí, pero ahí no hay nadie. Pues mucho antes de que eso ocurra ya se ha ido, ya no está. Por tanto, la muerte no es la muerte del cuerpo. La muerte no es ni siquiera la muerte del cerebro. La muerte es cuando desaparece el paquete de memoria de información. Si pudieran un cirujano, que eso se puede hacer perfectamente, hacerte una incisión y tocar la memoria, la persona que se llame Felisa, que le han hecho eso, por poner un ejemplo, o Antonia, o Manolo, o Pepe, da igual, desaparece. Se queda un vegetal, o se queda, incluso se puede interferir en la memoria, el sujeto desaparece e injertarte una memoria nueva. Y aparece un nuevo sujeto, con todas sus paranoias, con recuerdos de una familia que ni siquiera existía. Por tanto, ¿quién me dice a mí que realmente mi familia existió? Es memoria, es solo memoria, pero damos fe y credibilidad a esa memoria. Y no la tiene, no la tiene. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, dice Juan, entonces yo veo lo que está en mi delante o a la interpretación que hace mi mente de esto, que está ahí delante mío. Exacto, sí. Lo que tú ves es lo único que existe. Dime algo que exista que no veas. Dime algo que alguna persona me diga algo que no conozca porque ya lo ha aprendido y está en su paquete de memoria, que me lo diga y me lo explique. Algo que no haya visto, algo que no haya experimentado, algo que no haya leído en libros ni en películas. Que me lo diga, a ver qué es. No lo sabe, no existe.
Y si de pronto aparece un ser súper rocambolesco y raro, y lo ves, entonces ahora sí existe, pero antes no existía. Nosotros, mira, yo me gusta hablar del experimento de la rendija, de la física cuántica, ¿no? Que solamente cuando hay un observador se produce el acontecimiento. Sin observador no hay acontecimiento. No quiere decir que la mente actúe igual que las partículas subatómicas, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo que es gráfico, ¿no? Es gráfico y que me gustaría contarlo para el que no lo conozca, ¿no? Resulta que haciendo experimentos de física se dieron cuenta que lanzando una partícula, ¿vale? Una partícula, materia, concretamente un fotón, lo lanzaron contra una rendija. La rendija tenía 5, 6, 7 o no sé cuántas posibilidades de entrar, ¿no? Y detrás había como una especie de pizarra. Y entonces intentaron saber si lanzamos una partícula, imagínate que lanza una piedra, ¿no? Vamos a ponerlo por ejemplo, imagínate una rendija de estas de una ventana, ¿no? Que tiene muchos palos de hierro, ¿no? Bueno, pues, y tú lanzas una piedra. Y entonces la pregunta era, ¿por qué lugar entraría la piedra? Hacen el experimento y cuando ven el resultado, observan que la partícula, en este caso la piedra, ha entrado por todos los lugares a la vez. Todos. Imaginaros una cancela de estas típicas como en Andalucía hay aquí, ¿no? Y con sus barrotes, ¿vale? Y hay 7 posibilidades. Lanza la piedra, nadie lo observa y la piedra entra por los 7 lugares a la vez, por todos. Actúa como una onda, como cuando lanza una piedra al agua y se hace una onda así y la onda entra por todos los lugares. Entonces decidieron observar qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Y cuando observaron el acontecimiento, o sea, por qué se había producido aquello, el observador era sencillamente una cámara. No era ni un ser humano, era una cámara que hizo una foto en ese momento. Al hacer la foto la cámara, es decir, al ver un testigo, entró por un solo lugar. Volvieron a lanzar el fotón, a lanzar la piedra y entró por un solo lugar. Esto lo repitieron 1, 2, 3, 50.000 veces. Cuando no hay observador, existen todas las posibilidades y ninguna. Y cuando hay un observador, se produce una sola posibilidad. ¿Qué quiere decir? Que solamente cuando hay un testigo acontece algo. Y sin testigo, nada ocurre. Por tanto, decía, y me remito nuevamente a lo de Stephen Hawking, el universo existe y está en expansión porque somos testigos de ello. Porque si el universo no estuviera en expansión y estuviera hacia atrás, se enfriaría tanto que no habría un solo ser vivo y un solo cerebro para testificarlo. Y por tanto, el hecho de que podamos ver, de que podamos comunicarnos, significa que el universo está en expansión. ¿Por qué? Porque si no, no habría mentes, testigos. Y el único testigo es el pensamiento, el sujeto que ve. No hay otro testigo. ¿Hay alguna preguntilla más? Bueno, Juan dice, entonces voy y veo lo que veo, delante está de mí. Entonces yo veo lo que está delante de mí. ¿Qué vieron entonces los aborígenes americanos cuando tenían una calavera delante de ellos? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron entonces los aborígenes americanos cuando tenían una calavera delante de ellos? ¿Nunca habían visto algo parecido? ¿Lo vieron o qué vieron? A ver, lo que vieron es lo que vieron, lo que apareció ante ellos, ¿no? Es que no sé qué quiere decir la pregunta, pero bueno, lo que venimos a decir o lo que intento transmitir es sencillamente que lo que ves es lo que hay. Ese pienso, luego existo de Descartes, ¿no? Yo existo porque pienso, si no pensara no existiría. Vosotros estáis aquí porque yo os veo, a través del cerebro, del pensamiento, de la cognición. Si yo me desmayara, desapareceríais todos, no existiríais. Pero la mente, el sujeto, es una rareza en el universo, en la Tierra. El ser humano con este desarrollo de cerebro es una auténtica rareza, no es lo normal. Lo normal es ni siquiera haber nacido.
Nisargadatta lo decía con el ejemplo ese de la mujer estéril. Decía, lo absoluto es el hijo de una mujer estéril. ¿Por qué? Porque una mujer estéril no puede tener hijos. Por tanto, pregúntale al hijo de una mujer estéril a ver qué te contesta. ¿Vale? Entonces, ¿qué vieron? Pues yo no sé lo que vieron aquellos señores porque yo no estaba allí. Pero está claro que ni una de esas personas existen y que todo lo que vieron era producto de su propia imaginación y que el universo entero se terminó cuando cada uno de ellos terminaron su vida. Porque no queda nada. Porque lo que hay es porque lo vemos, porque lo percibimos. Sin percepción no existe. ¿Vale? Sin percepción. Y el ser humano lleva muy poco tiempo como existencia manifestada. Durante miles y miles y miles de años, de eones, no ha habido ningún testigo de nada. Ni un solo testigo de nada. Yo he visto comparativas que son muy curiosas, ¿no? De comparar, por ejemplo, la vida, la existencia humana, ¿no? O la existencia de la Tierra con un almanaque, con un calendario, ¿no? Digamos que la Tierra, por ejemplo, surge el 1 de enero y el ser humano surge el último minuto del 31 de diciembre. El último segundo. Y ahora resulta que somos el último mono que ha aparecido en la Tierra, nunca mejor dicho, el último mono, y nos creemos el centro del universo. ¿Y qué pasó desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre a las casi a las 0 menos un segundo? Que es que no pasó nada, ahí no había nada, ahí no había alma, ni había reencarnación, ni ahí no había nada. Claro. Porque todas esas historias de la reencarnación, la transmigración, los dioses, nos la hemos inventado después. Nos la hemos inventado nosotros. Somos los causantes de nuestra propia ilusión. Pero la gente lo habla como si esto hubiese sido toda la vida, ¿no? Es que hablamos de Dios como si Dios hubiese existido toda la vida, ¿no? Pero si Dios existió, surgió con el ser humano. Los dinosaurios, ¿qué decían? ¿Creían en Dios? Los mosquitos, las cucarachas, los gusanos. Pregúntale. Incluso un bebé, hoy día. Un bebé nace y le pregunta, oye, ¿trae algún mensaje de Dios? No trae ningún mensaje. Porque no hay nadie. Porque no hay sujeto todavía. Pero somos la cosa más rara que ha nacido, que ha surgido en el planeta Tierra, en el último segundo del día 31 de diciembre, y nos creemos con autoridad de representar a la Tierra entera en toda su historia, ¿no? Nos sentimos con una autoridad y un poder tremendo. Esa es la arrogancia del yo. El yo es un arrogante. El yo, el ego, es lo que se le podría definir como el diablo, el demonio. Que el demonio no existe, tampoco existe. ¿Cómo va a existir? Es una invención propia. Pero el yo es el arrogante que se infla y quiere representar no a sí mismo, sino al universo entero, ¿no? ¿Quién habla en el nombre de la Tierra? El ser humano seguro que no. Nadie habla en el nombre de la Tierra. Porque la Tierra ha estado siempre, casi el 99, casi 9 infinito, sin ni un solo ser vivo. Nadie. Y ya no te digo el universo, pero somos lo último, como se dice en mi pueblo, el rejú del rejú, lo último del todo. Y sin embargo, nos creemos el centro del universo. Y eso es lo que debemos de analizar, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Por qué hemos llegado a este mundo de dualidad, de lucha, de competición, de competitividad, de querer abarcarlo todo, de querer inventar tanta historia? Una historia que no se la cree nadie, porque esto es increíble. Todo este mundo de espiritualidad, de dioses, nada más que en la India, más de 500 dioses en la India, ¿no? ¿Cuál es el verdadero? Yahvé, Alá, ¿quién es? No, no puede ser. ¿Y todo esto quién lo ha inventado? El ego, el yo. Antes del yo no lo había inventado nadie. Por tanto, es una irrealidad. Todo este mundo es una irrealidad. ¿Qué vieron aquellos cuando llegaron las calaveras, los barcos, aquellos, ¿no? Pues vieron lo mismo que estamos viendo nosotros. Simplemente una experimentación, ¿no? No entiendo bien la pregunta, pero bueno, ya a colación.
se cuenta esto. Me gustaría que nos cuentes un poco qué es un satsang. Sí, el satsang es una palabra que procede del sánscrito. Sat significa verdad. El personaje del libro Isha se llama Sat. Bueno, el personaje principal, uno de ellos, ¿no? Y Sang significa personas que se reúnen en torno a la verdad. Es igual que el culto cristiano o la misa de la Iglesia Católica, igual que las reuniones de alcohólicos anónimos. Yo comparo esto con los alcohólicos anónimos. Mira, yo creo que en el libro de Isha lo explico, ¿no? Cuando una persona toma conciencia de que es una irrealidad, de que el yo es una falacia, es como el alcohólico cuando toma conciencia de que es alcohólico. El alcohólico siempre será alcohólico, pero ¿cómo deja la copa? Con el reconocimiento. Entonces, ¿cómo una persona puede lidiar con la dualidad y evitar ese posicionamiento continuo entre lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, el amor, que me quiero enamorar y si no me enamoro soy un infeliz, etcétera, etcétera, etcétera? Todas esas chorradas. ¿Cómo nos liberamos? Pues muy sencillo, tomando conciencia de que somos una irrealidad, de que esto que piensa, que habla, que ve, no tiene credibilidad ninguna. Aquí no hay crédito ninguno. Y el alcohólico deja de beber, deja la copa, pero no se cura, sencillamente cuando toma conciencia de que es alcohólico. De la misma forma, nosotros tampoco nos curamos. Siempre vamos a ser dualidad, siempre vamos a ser ego, porque el único que habla es el ego, no hay otro. ¿Y cómo el alcohólico puede mantener esa atención de no caer en la copa? Pues a través de la terapia de grupo. Y cómo nosotros, por ejemplo, una vez que llegamos a esta comprensión, que no hace falta nada más, pero de alguna forma, ¿cómo podemos mantenerlo ahí o seguir siendo consciente de ello? A través de esto, del satsang, de esta terapia. ¿Por qué? Porque aquí se produce eso que he dicho antes, la reciprocidad, el feedback, la retroalimentación. ¿Vale? Y por eso ahí es donde yo entendí aquello de Jesús que decía, donde haya dos o más en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. ¿Por qué? Porque de esta forma no perdemos la atención de que esto llamado ego, que es pura arrogancia, no es la verdad. Ni jamás alcanzará la verdad. Aquí no venimos a una competición ni a evolucionar. ¿Pero evolucionar de qué? ¿Una piedra evoluciona o un árbol evoluciona? Aquí nadie viene a evolucionar. Aquí no hay que hacer nada. Sencillamente tomar conciencia de esto. De que somos una circunstancia que ha surgido así. Pero nada más. Porque si aquí venimos a evolucionar y hemos surgido el último segundo del día 31 de diciembre, ¿qué ocurre desde el 1 de enero de principio de año? Cuando ni siquiera había nadie. ¿Quién evolucionaba? No sé, esto de la evolución me recuerda mucho a la teoría de Darwin, ¿no? Todas estas personas que dicen, no, es que somos almas que venimos a evolucionar. Bueno, ¿y dónde estaban las almas antes? Antes de hace 300.000 años. No había nadie. Son cuentos chinos. Son cuentos chinos. Lo que pasa es que es una forma de creerte que tú has estado en otro lugar y ahora vienes por aquí y te encarnas y luego sigues como mi tía encarna, ¿no? Esto no tiene sentido. Que no tiene sentido. Es absurdo. No, hombre, que está bien que la gente lo crea, ¿no? Porque mira, si son felices, pero no sirve para nada. Porque nadie va a ir a ningún lugar. Nadie va a transmigrar ni nada, eso no existe. Sí, porque no hay memoria de ello. La memoria está en el cerebro. Salvo que tú trasplantes un cerebro a otro y lo vaya manteniendo de generación en generación, ¿no? Pero claro, es una locura, ¿no? Porque siempre pensando y lo mismo dándole vueltas, ¿qué hace? Corta un trocito de cerebro y lo mete en otra cabeza, joven, y cuando tenga 80, 90 o 100 años, le corta el trozo ese de donde está ¿vale? Y lo va trasplantando. Pero eso sería un sujeto Frankenstein de todo, ¿no? Aquí es que no hay que dar mucha vuelta. Esto es muy simple. Muy simple. Y cuando lees los evangelios, cuando lees a Jesús, cuando lees un poquito de Buda, pero no el budismo ni el cristianismo, ¿no? El Tao, por ejemplo, el Tao de Lao Tse, el Tao Te Ching, el libro de Chuang Tse, de Lien Tse, y son libros que te das cuenta, son mensajes que hablan totalmente de vacuidad, de ausencia de sujeto, de nada. Ausencia, vacuidad.
inexistencia. Jesús decía aquello de, gracias Padre porque ocultaste estas cosas a los doctos, a los inteligentes y las revelaste a los niños, a los humildes, a los sencillos. ¿Qué quiere decir con eso? Las revelaste sencillamente, o esto lo puede entender aquel que tiene menos cognición, aquel más sencillo, más básico, con ausencia de contenido, ¿no? Los bebés, ¿por qué? Porque un bebé no piensa y no cree en nada. Esto es una cuestión de dejar de creer, de dejar de todos los dogmas, de abandonar toda fe. Porque eso nos limita, nos coarta, nos mutila. Toda creencia es una mutilación que impide la libertad. Y esto es un camino de deshacer el camino, de desandar lo andado y de volver a ese status quo del bebé, de inocencia pura, que de forma natural los seres humanos, progresivamente cuando vamos envejeciendo, volvemos a ese status quo del bebé. Vamos perdiendo la memoria, va fallando la cognición y volvemos a ese estado más básico, más sencillo. Por eso no hay que tener miedo a envejecer, ningún miedo, porque volveremos a ese estado de recogimiento, ese estado de recogimiento en el cual nace el bebé, donde no hay comedero de tarro, no hay cognición, no hay elucubración, no hay búsqueda. A un hombre ya con 90 o 100 años, ¿qué va a buscar ese hombre? No le importa nada. Si en ese momento la mujer, si vive todavía, le dice, Manolo, que cuando tenías 50 años te puso los cuernos y fui infiel. Manolo ya está para enfadarse, no está para enfadarse. ¿Por qué? Porque está en el proceso de recogimiento, de volver a su estado natural, donde no hay preocupación, donde ya no hay nadie a quien defender. Cuando una persona llega ya a un momento en el cual te tienen que cuidar y el yo, ese arrogante, tira la toalla y lo acepta, se rinde. Y en ese momento estás paulatinamente volviendo al regazo del Padre, de lo absoluto. Poco a poco te vas disipando, desvaneciendo, hasta que desapareces absolutamente. Es como una llama, ¿no? Al principio la juventud, que parece que va a explotar la llama, pero poco a poco se va gastando, 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 y el pábilo al final queda una llamita pequeña. Y ahí se produce de forma natural la rendición y la aceptación. Y abrazas la muerte con todo el amor del mundo. Porque ahí se acaba la historia. Se acaba la llama, se funde la cera y el pábilo desaparece. Y sigue siendo lo que siempre ha sido. Y lo que está siendo en este momento. Y nunca ha dejado de ser. Que es lo absoluto. La eternidad. Lo incognoscible. Aquello que nunca comprenderemos. Pero la llama a lo largo de su proceso se come el tarro mucho, ¿no? Está para un lado, para otro, como el hámster, dando vueltas. El tarro, venga, da vuelta, venga, da vuelta. Y no va a ningún lugar, porque el destino del tarro es desaparecer como un cirio y volver a la oscuridad más absoluta. Pero no oscuridad en el sentido de oscuridad, porque esto no se puede hablar ni de oscuridad ni de luz. Es algo que no tiene no se puede definir, ¿vale? No es una cosa tangible que podamos decir, porque es que no hay testigo. Cuando eso ocurra, no habrá ningún testigo que sea testigo consciente de que ya no está. Porque nosotros somos testigos conscientes de que hablamos y testigos conscientes de que esto no es realidad. Pero cuando el ser humano muere, ya desaparece, no hay un solo testigo consciente de estar en ningún lugar. Eso es la verdad. Eso es la verdad. El hijo de una mujer estéril, los 200.000 millones de espermas de mi padre que nunca fecundaron en el ovario de mi madre. Esos son la verdad. Aquellos no nacidos. El no nato. Eso es la verdad. Y nosotros somos una rareza, rara, 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 esto no es normal, que ha tomado conciencia de existir. Y dentro de este lapsus, esto dura muy poco, esto no dura nada, de tomar conciencia de existir, nos inventamos cada película que ni Walt Disney en su gloria pudo imaginar.
Sí, sí, vamos. ¿Qué te digo yo? El mejor director del mundo no lo haría mejor que las tonterías que nos inventamos. Y todo con un objetivo, no morirnos. Aquí habla de la muerte y todo el mundo se acojona. Por eso hay que inventar cosas. Para no morirse hay que inventar cosas. Porque la gente le da miedo al vacío existencial, a caerte de golpe y no tener dónde cogerte. Y el yo tiene que aceptar eso, el vacío existencial, que el suelo aquí plof, y te caes para abajo y se acabó todo. Se acabó la película. Es verdad. Bueno, pues, ¿hay alguna pregunta? A ver, vamos a ver. Transitar el camino del medio, dice Andrea. Sí. El camino, yo creo que aquello fue de Buda, ¿no? No sé si lo dijo, los budistas hablan de ello, ¿no? El camino de en medio, ¿no? El camino del no posicionamiento. Exacto. ¿Por qué? Porque de alguna forma ese camino, que no es tampoco un camino, porque aquí no hay nada que andar, aquí no hay dónde ir. La dualidad, ¿no? Si tú no te posicionas ni en uno ni en otro, ni en el amor ni en el odio, ni en el desamor, el camino de en medio es eso, transitarlo, transitar la vida, esto que estamos viviendo, sin posicionamiento. Eso es el camino del medio, sin ningún tipo de posicionamiento, ni para un lado ni para otro. Y Rocío dice, no significar no significa que algo no exista, quiere decir mi sistema perceptivo que es limitadísimo. Claro, bueno, sí, el sistema perceptivo depende de cada manifestación o forma con vida, ¿no? Pero evidentemente es muy limitado, pero también el sistema cognitivo, el que sea más desarrollado, es al revés. No quiere decir que por eso viva mejor ni viva en ausencia de conflicto mental. Precisamente a más desarrollo cognitivo, el ego se engrandece más. A menos desarrollo cognitivo, es decir, más ser como un bebé, el ego se desvanece. Esto es proporcional a la creencia. ¿Vale? Cuanto el cerebro esté más desarrollado, más va a buscar y más perdido va a estar. Porque no hay nada que encontrar. Entonces, toda búsqueda es perderse. A menos desarrollo cognitivo, una persona, por ejemplo, bueno, como estos que hay en los centros de disminuidos psíquicos, ¿no? Pueden vivir perfectamente sin ningún tipo de conflicto mental, con una naturaleza de tal forma que no llegan a sufrir. Sencillamente porque no llegan a complicarse la vida con historias que no tienen sentido alguno. ¿Vale? Tanto emocionales como sentimentales, como... Eso es lo que lleva al sufrimiento. Eso es lo que realmente lleva al sufrimiento, ¿no? Las emociones, los sentimientos. Ante la ausencia, cuanto más elemental seas, como decía, ¿no? Jesús, lo revelaste a los niños, a los humildes, a los sencillos. ¿A quién se refería? A la gente con menos desarrollo cognitivo, con menos intelecto. Esto no es un camino intelectual. La vacuidad es ausencia de intelecto. La vacuidad es falto, lo define así en la Real Academia de la Lengua Española. Vacuo es falto de contenido, insustancial, tonto. Coño, ¿qué mujer quiere un novio vacuo? Un marido vacuo. Dice, yo, conoce a un hombre, dice, ¿usted qué me ofrece? Dice, yo soy vacuo. ¿Y eso qué es? Pues no, yo no tengo nada que decir. Yo no digo nada, no tengo nada. Soy insustancial, falto de contenido. No tengo ni pajolera idea de nada. No entiendo de nada. Soy vacuo. No hablo por no entender ni hablo. ¿Qué mujer quiere eso? Ninguna. Quiere una persona enriquecedora, que le transmita, que le dé, que comparta, que tenga conversación. Que eso está muy bonito, pero lo importante es saber que todo eso es quimera. Son películas de Walt Disney. Que está muy bien ir al cine y ver películas y enamorarse. Eso es muy bonito todo, claro.
El amor es precioso. Pero no sirve para nada. No sirve para nada. Salvo que seas consciente de que es algo que no es insustancial, porque no sirve para nada, y no te aferres a ello. Y que cuando se acabe, porque aquí no hay amor para siempre, al igual que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, aquí no hay enamoramiento para siempre. Esa enajenación mental transitoria llamada enamoramiento dura lo que tenga que durar. ¿Vale? Dura lo que tenga que durar. Pero se acabará. Se acabará. Y lo que quedará es una amistad, quedará pues como un... la mujer ve al marido ya como si fuera un hijo, un padre, pero no, pero esa llama se acaba. Esa llama se acaba. Y entonces aceptar esto es lo que evita los problemas. Comprender de que cuando se acabe la llama, si vas a dejar un vagón para saltar a otro tren, que sepas que en ese tren nuevo también se va a acabar la llama. Y cuando te canses de ese tren, ya lo tengas muy visto, muy manoseado y te aburra, estoy harto. Y voy a saltar otro. Y estás ya ahí preparado, bicheando ahí con los WhatsApp, con las redes sociales y conoces a otro. Venga, por otro. Y salta al otro, pues cuando salte al tren nuevo, ya de alta gama, de alta velocidad, el AVE ya, todo pastilla, ese también se acaba. Todo se acaba. Y va a llegar un momento en que te apeas de la estación y dices, pero ¿qué coño estoy haciendo yo toda mi vida? Saltando de tren en tren. ¿Por qué? Porque esto es muy sencillo. Aquí no hay que buscar a nadie. Eso se llama expectativas. Una persona, mujer, hombre, que crea que su felicidad depende de unas expectativas, de esperar algo que proviene de otra persona, su destino es sufrir. Exacto. Sufrir. Y probablemente al final de su vida viva sola con un sufrimiento tremendo existencial. ¿Por qué? Porque no ha tenido la suerte, digamos, entre comillas, porque esto es que también cuestión de tener suerte, ¿eh? Porque esto no se hace, esto surge. Aquí no somos hacedores de nada. Y hay personas que lamentablemente se tiran toda su vida y no se enteran de la película. Porque van creyendo que sí, que esto, bueno, ya llegará el principio azul. No, aquí lo que hay que tener es la suerte de comprenderlo y de entender de que uno mismo tiene que ser su mejor compañía. Y hasta que uno mismo no comprende que la única compañía que vas a tener hasta que te muera eres tú mismo, porque todo lo que percibas eres tú. Es que no hay nada afuera, todo está en tu cabeza. Tú tienes que ser tu mejor compañía. Y nunca esperes nada de nadie, de nadie. Yo le decía a mi niña de pequeña dos cosas. Digo, mira, nunca dependas económicamente de un hombre o de una mujer, si en caso de que fuera lesbiana, y nunca dependas emocionalmente ni de tu padre, ni de tu madre, porque esa es la peor de la esclavitud, la dependencia emocional. Y la dependencia emocional lo que hace es crear expectativas, sueños, quimeras, que nunca se van a cumplir. Porque la otra parte, aquel que tú te esperanzas en que va a ser la solución a tu infelicidad, a tu soledad, es que yo no quiero estar solo, no quiero estar, no sé, ya cuando sea viejo, alguien que me cuide. Pero ¿tú te crees que va a haber una persona esperando su vida para cuidarte a ti? Te vas a un mercado y lo compras. Es que hay gente que se cree que hay alguien esperándolo para cuidarlo cuando se ponga mayor. Pero hay que ser obtusos, ¿no? Hay que ser obtusos. No hay nadie esperándonos. Hay que quitarse eso de la cabeza. Hay que quitarse la venda. Nadie nos está esperando. Porque no hay nadie fuera de nosotros. Nadie, absolutamente nadie. Y no podemos tener esperanza. Y sentados esperando el qué. Cuando tenemos nuestra propia compañía. Cuando una persona llega a tener la capacidad de vivir sola, sin esperar nada de nadie, esa persona es libre. Ha tocado la libertad. No espera a nadie. No necesita ningún justificante para hacer nada. Sencillamente está. Y esa persona le llueve todo. Porque tiene los 360 grados de posibilidades. Porque una persona que espera algo en concreto de alguien con un perfil determinado, van a pasar 20.000 posibilidades que no las está viendo. Y no hay que esperar a nadie. Porque es que no hay que esperar a nadie. Sencillamente
aprender a vivir con uno mismo en su propia compañía. Y no hay mejor compañía que la de uno mismo. Porque la persona que cree que para ser feliz debe de obtener un fin, sea persona, objeto, coche, moto o el triunfo de su equipo de fútbol, esa persona va a ser una desgraciada toda la vida. Y se va a enterar de la película en los últimos minutos. Cuando por fin tome conciencia de lo que ha pasado, dice, bueno, y ahora ya me muero. Coño, me hubiese enterado de esto con 20 años y ahora va y se muere. Es una paradoja, ¿eh? Todo el mundo al revés. Pepe Belén dice, es medio difícil vivir sin expectativas, pero es real, hay que aprender a vivir sin ellas. Sí, hay que aprenderlo. Yo, la verdad que no se puede forzar porque no, todo es espontáneo, nosotros no somos hacedores. Yo hago mucho hincapié, mira, hay dos axiomas, ¿no? Yo creo que escribí un escrito, hice un escrito que saldrá en el segundo libro, en el de A través del espejo, y en él describo dos axiomas. Y esto es fundamental para vivir sin conflicto mental. Y es, primero, no soy el cuerpo, no soy la mente. Esto implica muchas cosas. En el momento que tú dices no soy la mente, todo lo que estamos hablando no sirve para nada. Porque esto es mente. Todo lo que hablemos no sirve para nada. Es un entretenimiento. Esto es como si no estamos aquí, vamos, como si nos ponemos a ver la película de la quinta cadena, ¿no? Da igual, no sirve para nada. Y lo segundo es que no somos hacedores de nada. Y esto es fundamental, porque cuando una persona llega a la conclusión con absoluta fe de que no es hacedor, te liberas porque no hay ninguna culpabilidad. Y la culpabilidad es algo, es un lastre muy gordo, muy grande, que mucha gente lo mantiene hasta la vejez, hasta la muerte. Y hay gente que en la propia muerte, la culpabilidad le impide morir de una forma calmada y sosegada. ¿Vale? ¿Y por qué no somos hacedores? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque somos una cadena concatenada de acontecimientos. ¿Vale? Nosotros no estamos aquí porque hayamos decidido estar aquí. Estamos aquí ahora hablando porque ha habido una causa anterior que nos ha traído aquí. Y esa, a su vez, fue efecto de otra causa anterior. Si no hubiera ocurrido hace 2 años algo en mi vida que me hizo empezar a escribir en Facebook, sin esa causa yo no estaría aquí hablando con vosotros ahora. No os conocería a ninguno de vosotros. Jamás os hubiera conocido. Por tanto, yo no soy responsable de estar aquí. Y si sale mal o sale bien, no soy culpable. Esto es el efecto de una causa anterior. Y tú puedes viajar en el tiempo descubriendo paso a paso de que eres efecto de una causa anterior. Si tu padre y tu madre no hubiesen copulado, pues no estaríamos aquí tampoco. Desde el principio, que le llama, entre comillas, el Big Bang, pero bueno, da igual cómo se le llame. Desde que surge esto, las explosiones de las nebulosas, las estrellas, el Sol, del Sol surgió la Tierra, de la Tierra la Luna, de la Tierra emergieron, o sea, era antes una condensación tremenda que dio lugar a los océanos, emergió un primer continente llamado Pangea, y a partir de ese continente se fue fracturando y surgieron los continentes como los tenemos visto hoy día en los mapas. Y ahí de una forma que nadie sabe, coño, perdón, que nadie coño sabe, que nadie sabe, parece que estaba con mis amigos charlando. De alguna forma que nadie sabe, surge la vida. Y eso hace 3 días, la vida. Y la vida va evolucionando desde pequeñas células muy pequeñitas, que no sabían ni que existían, hasta llegar a ahora. Bueno, pues todo eso es una cadena concatenada de acontecimientos, en la cual ninguno ha hecho nada, ninguno es culpable. Esto es como si, por ejemplo, tú discutes con tu pareja y tu pareja pues se enfada tal y cual y coge el ordenador y te lo tira a la cabeza, pero está la ventana abierta y el ordenador cae a la calle. Y cae encima de un hombre que va con una motocicleta, ¿no? Y el hombre muere. Muere porque ha caído el ordenador que te ha tirado tu pareja porque estaba discutiendo. Y ahora ese hombre que muere tenía 2 hijos en la universidad, pero como no tiene dinero porque las viudas le queda muy poco dinero en todos los países del mundo, yo no sé por qué las viudas no importan ni un carajo a nadie,
como si las viudas no fueran seres vivos y cobran muy poco, pues los 2 niños tienen que salir de la universidad. Y ahora esos niños resulta que no hay trabajo, porque evidentemente en ningún lugar del mundo hay trabajo, y se meten a traficar droga. Y ahora resulta que se meten a traficar droga, venden droga, todo esto, y ahora van y le venden droga a tu hijo. Y entonces tu hijo se mete a heroinómano y en una dosis que está contaminada muere. Bueno, pues imagínate la cadena concatenada de acontecimientos. El causante de la muerte de tu hijo sería tu marido que te tiró el ordenador, que cayó en la ventana, del hombre que iba en la motocicleta, que la mujer se quedó viuda, que los 2 niños tuvieron que salir de la universidad, se metieron a traficar drogas y les pasaron la droga a tu hijo. Es decir, todo esto es una forma rápida de explicar que somos efectos de causas anteriores y que nadie ha hecho nada. Por tanto, nadie se puede sentir culpable. Aquel que agrede, aquel que mata, incluso un pederasta, un violador, un pedófilo, son víctimas de las propias circunstancias que han vivido. Son efectos de causas anteriores. Por eso decía Jesús aquello de no juzgar para no ser juzgados. Con la medida que midáis seréis medidos. Mi padre decía, lo absoluto, hace salir el sol para buenos y malos y hace llover para justos e injustos. Es decir, hace salir el sol para pedófilos, para proxonetas, para todos, hasta para el santo como Teresa de Calcuta. Y hace llover para pedrastas, para asesinos, para violadores, para santos, para el alcalde del pueblo y para el presidente de gobierno, para todos. Así lo decía Jesús. No juzgaba, no hay juicio, no hay un juicio divino. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Si cada uno de nosotros somos los efectos de una causa anterior. Si somos como somos por las circunstancias espontáneas que se han dado. Si aquel que es un asesino o que se le llama asesino es la consecuencia de unas vivencias, de unas contingencias, de un aprendizaje, de una desestructuración familiar, de un ambiente de gueto en el cual ha vivido, o en el cual se ha visto inducido a tomar droga y se ha visto en una insuficiencia de que no tiene dinero y ha tenido que cometer un delito y a consecuencia pues tal, bla, 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 bla. ¿Quién somos nosotros para juzgar? ¿Quién está libre de pecado para tirar la primera piedra? No somos hacedores. Y eso es lo importante. Esto es un axioma fundamental. Porque cuando tú llegas a la comprensión de que no eres hacedor, no puedes sentirte culpable de nada. Y tampoco puedes culpabilizar a nadie. No puedes decir, es que me has dejado, es que me abandonaste, es que me maltrataste, es que ahí el me, eso es mi, yo. Eso es lo más grande, me. Todo es me. Te no, me. ¿Por qué? Porque nos encanta tirar balones fuera. Queremos creer que somos los mejores y que los demás son los que hacen las cosas. Y tenemos suerte de al menos poder estar aquí para contarlo y para hablar de esto. Pero hay personas que ni siquiera tienen esa oportunidad. Y no es porque hayan hecho nada, sencillamente porque esta cadena concatenada de acontecimientos no le ha dado esa oportunidad. ¿Vale? Y eso es comprensión. Esto no es sentimentalismo, ni emociones, ni sentimientos, ni amor, ni nada. Esto no tiene que ver con el amor. Esto es sencillamente comprensión. Esto es tener medio dedo de frente. Y no hay que venir con otras paranoias. Sencillamente comprenderlo, que no somos hacedores. Y yo no soy nadie para juzgar a otro. Ni yo para sentirme culpable de algo que hice. Evidentemente, yo he hecho muchas cosas como para sentirme muy culpable. Y hubo un tiempo en mi vida que yo sentía mucha culpabilidad. Hasta que llegó un día en el cual, espontáneamente, surgió esto. No soy hacedor. Y cuando llegué a la conclusión de que no soy hacedor, toda la carga que tenía encima se cayó como un gigante castillo en el aire. Desapareció. Me quedé limpio de polvo y paja. Me quedé nuevo. Y eso es lo importante. No soy el cuerpo, no soy la mente y no soy hacedor. Con estos 3 axiomas te aseguro que te liberas del sufrimiento, del conflicto mental. No vas a ir a ningún sitio,
De aquí no vas a salir volando, ni estos no son ni cohetes ni paranoias, ¿no? El que venga con esas tonterías que se vaya a otro sitio. Sencillamente vas a vivir en paz. ¿Te parece poco? En sosiego. Eso no hay dinero que lo pague. En el mundo entero, ni con petróleo, ni con... Eso no hay quien lo pague. Yo conozco gente con mucho dinero, con tanto dinero que solo tienen dinero. Y no tienen un solo respiro de paz o de calma o de dicha. Y conozco gente que vive al día con una mínima pensión alimenticia. Y son más felices que un enano saltarín en un circo. Así es la vida. No esperar nada de nadie, ni siquiera de nosotros mismos. Porque cuando comprendes que no eres hacedor, ya no esperas nada. Y cuando no esperas nada, te aseguro que sales a la calle y te da igual todo. La lluvia es maravillosa, el sol es maravilloso, el barro, la inundación, todo es perfecto. ¿Que la gente contamina los mares? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo no espero nada. Esa es la cuestión, no esperar nada. Bueno, pues, ¿cómo vamos de Bueno, tiempo? estamos hasta 1 hora y 42 minutos. ¿Hay, hay- hay más preguntas o algo? Ha sido muy, muy grato todo esto que has contado. Me parece que es disparador de muchas cosas. Creo que aclaratorio también en algunas. Sincronicidades también, eso es algo lindo. Así que desde mi lugar, gracias infinitas por haber dicho que sí y abierto a esta hermosa charla, que es algo más que una charla. Y gracias a todos los participantes también por estar acá. Y bueno, vamos por más, Pepe. Sí, No sé si querés sí. contar algo respecto Yo al Saxon que vas a, que vas leo, a dar sí, 5. sí. ¿Te parece que lea lo que había sacado de la espiritualidad o no? Lo dejo. Sí, 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 dale. ¿Lo Sí, leo? sí, Vale. sí, sí. No como lo empezamos y no. Dice, y mirando a Sí, Isha dijo, no se trata de seguir un camino, sino de demoler el yo que busca el camino. No se sí, trata de tener una creencia, sino de desvanecer el yo que se aferra a creer. No se trata de buscar felicidad, sino de abandonar la identificación con un yo que quiere ser feliz. No se trata de anhelar libertad, sino de romper el apego con el yo esclavizado a la necesidad de ser libre. No se trata de necesitar amor, sino de aniquilar el yo necesitado de amor. No se trata de encontrar compañía, sino de esfumar el yo que se encuentra en soledad. No se trata de perseguir paz, sino de eliminar el yo causante de todo conflicto. No se trata de precisar posesiones, sino de disipar el yo que necesita obtenerlas. No se trata de mitigar la culpabilidad, sino de reconocer la inexistencia de un yo culpable. No se trata de purgar los pecados, sino de considerar la ilusión de un yo pecador. No se trata de hacer o dejar de hacer, sino de descubrir que no hay un yo que haga. No se trata de sobrevivir, sino de morir a la existencia. Porque cuando muere el yo, de forma simbólica, ¿no? No hay enemigo que pueda atentar contra ella. ¿Qué camino se sigue si no hay caminante? ¿Qué creencia se cree si no hay creyente? ¿Qué felicidad se busca si no hay infeliz? ¿Qué libertad se anhela si no hay un esclavo? ¿Qué amor se necesita si no hay enamorado? ¿Qué compañía se encuentra si no hay soledad? ¿Qué paz se persigue si no hay conflicto?
¿Qué posesión se precisa si no hay un poseedor? ¿Qué culpabilidad se mitiga si no hay un culpable? ¿Qué pecador se purga? Perdón, ¿qué pecados se purgan si no hay un pecador? ¿Quién puede hacer o dejar de hacer si no hay un hacedor? ¿Quién o qué puede amenazar al desposeído? ¿Quién puede enfrentarse a la nada? No hay reflexión ni dogma. Todos son conceptos e ideas procedentes de la mente. El pensamiento se aferra a cualquier cosa para que el mundo no desaparezca. Y en la religión haya la justificación de su existencia. Por consiguiente, la esperanza de su permanencia. Definir un camino hacia espiritualidad o pretender explicar una irrealidad, pero no hay camino ni persona para recorrerlo. Todo lo que crees que existe procede de conocimientos aprendidos. No hay nada más, no hay nada que haya surgido de tus pensamientos, sino, ni que haya sido revelado desde otra dimensión, ya que todo lo que adviertes dentro, fuera, arriba y abajo, procede de la información recibida y procesada cognitivamente. Creer es limitarte a una ideología y obviar los demás. A pesar de todo, el resto de doctrinas, más tu ideario, no dejan de ser aparentes impresiones informativas que te ocultan la esencia. La conciencia es sencillamente la manifestación de la verdad. No es absoluta ni eterna. Aunque tengas conciencia de ese cuerpo, no debes reducirte a una simple entidad, sino que realmente eres el universo entero revelado. Es decir, no solo un individuo o sujeto aislado, sino toda la expresión existente en todos los potenciales universos. No obstante, la divinidad también está sometida a la ilusión, pues la conciencia de sí son los objetos visualizados por el soñador consciente de su propia ensoñación. La causa de toda ansiedad, angustia y sufrimiento se produce cuando la conciencia se considera individuo. Desde que cae en esa convicción, no ceja de luchar para impedir dejar de ser una persona cegada en su afán de hacer un mundo a su medida. Ser uno implica la necesidad de otro y viceversa. El sujeto, para poder considerarse identidad, necesita apoyarse en estas referencias, desconociendo que tanto él como los objetos están sometidos a la impermanencia, movimiento e inestabilidad. Por consiguiente, son transitorios. Es algo así como intentar agarrar una boya en el mar, en la mar gruesa. Es más fácil terminar ahogado. Aferrarse a la espiritualidad es evitar sumergirse en las profundidades del océano de lo imperecedero, es decir, en lo absoluto. Y nada, este es un pequeño capítulo de Isha. Que muchísimas gracias a ti, Gaby, por ofrecerme esta oportunidad y a todos vosotros por estar aquí y por haber participado. Y bueno, Contanos sí. eso de qué vas a hacer ahora el día 5 de noviembre. Sí, el día 5 de noviembre haré un satsang en Barcelona, en Barcelona, capital, y si quien quiera participar, pues en las redes sociales, en Facebook, está, bueno, el enlace de la persona con la cual hay que contactar. Entonces lo que haremos allí será el sábado, día 5 de noviembre, para la gente que viva en Barcelona o los alrededores, en Cataluña, pues que tengan la oportunidad de ir allí. Un precio muy económico, casi simbólico, totalmente simbólico para, por lo menos, poder pagar parte del billete que está a 1000 kilómetros de donde yo vivo, ¿no? Creo que son 10 euros la entrada, ¿no? Y es sencillamente para paliar o colaborar de alguna forma en todos los gastos que supone tener que ir allí, ¿no? Pero ni siquiera con eso se cubre. Pero vamos, que lo que quiero decir es que vamos a hacer un satsang y que es algo parecido a lo que estamos haciendo aquí, pero de forma presencial. Y el que quiera acudir, pues nada, debe de ponerse en contacto con Esther. Lo que pasa es que el teléfono, yo en este momento no tendría que mirarlo. No obstante, si entráis en Facebook, en mi página de Facebook, ahí indica hay una publicación
donde aparece el cartel y el teléfono de Esther para el que quiera acudir. Gracias. Muchísimas Infinitas gracias. Gracias a Gracias. todos. Gracias y bendiciones. Muchas Gracias. gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Un abrazo, Pepe. Gracias. Un abrazo a todos.